Buenas tardes. Hoy quiero contarles de escándalos judiciales en 3 capitales de los estados. Durante los últimos 3 años, las mexicanas y los mexicanos hemos sido testigos de acontecimientos políticos que nos parecen muy extraños, tan raros que podríamos creer que se trata de cosas nunca antes vistas. Las buenas y buenos católicos, si quedara por ahí alguno o alguna, nos regañarían citándonos el Eclesiastés, que es uno de los más bellos textos del buen libro, que dice algo así como: vanidad de vanidades, no hay nada nuevo bajo el sol. Nadie recuerda lo que antes fue, ni nadie que nazca después de ahora recordará lo que está por suceder. Hoy centraré esta charla en el presente, visitando 3 capitales estaduales, en las cuales vemos lo nunca visto: que los gobernadores se confronten gravemente con sus congresos. Primero, Victoria, capital de las Tamaulipas. En la primera mitad de 2021 vimos cómo las autoridades federales acorralaron al gobernador panista. Para muchas personas que habían sufrido el mal gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, parecía finalmente llegado el tiempo de la justicia. Había mucho dolor. Menciono solamente 2 casos. En septiembre de 2019, un operativo ordenado por el gobernador en Nuevo Laredo, en la colonia Valles de Anáhuac, resultó con 8 personas masacradas. En enero de 2021, fueron encontrados 19 cuerpos calcinados en un vehículo en una carretera del municipio de Camargo. Las víctimas presentaban todas heridas de bala y el vehículo 100 impactos. Luego se supo que una de las víctimas había alcanzado a llamar a sus familiares para decirles que estaban siendo perseguidos por policías. 19 inmigrantes, 16 guatemaltecos, 2 mexicanos, 1 salvadoreño. Pero no, las acusaciones a García Cabeza de Vaca en 2021 provenían de otra cosa, de transacciones financieras, inmobiliarias, sospechosas, detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la administración López Obrador. En algún momento, los medios y comentaristas señalaron lo anticlimático que era acusar por ese tipo de delitos a un gobernador que había propiciado un ambiente general de represión contra su pueblo, mientras seguía existiendo todavía el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, los GOPES. La virtud de las acusaciones financieras era que activaban la jurisdicción federal, porque allá en Tamaulipas, adentro de Tamaulipas, el gobernador García Cabeza de Vaca había asegurado el control de la legislatura. Y con la legislatura controlada, quién era el fiscal general del Estado, quién era el auditor superior y quiénes presidían los tribunales. Incluso esto después de que Morena ganó la elección parlamentaria, que le dio al Partido Nuevo la mitad de las curules en 2021. Pese a eso, todavía el gobernador panista pudo aprobar reformas a la Constitución del Estado para evitar que la siguiente legislatura removiese al fiscal general, Irving Barrios Mojica, y también que el mismo fiscal pudiera reelegirse durante 7 años más a partir del año 25, cuando debía o debe concluir su periodo. ¿Qué ocurre? Bueno, uno, que aunque García Cabeza de Vaca fue desaforado a nivel federal por los delitos financieros, la legislatura dominada por el PAN protegió a su gobernador y le reclamó a la Suprema Corte de Justicia, que era el Congreso del Estado el que tenía que dar la última palabra. Y la Suprema Corte, con un proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, propuesto por López Obrador, le dio la razón a la legislatura panista, argumentando que los estados son libres y soberanos y debían tener siempre el derecho de opinar en el desafuero de sus gobernadores, aunque se trate de delitos federales. 2. Cuando la minoría parlamentaria encabezada por Morena impugnó la reforma que fortalecía el fiscal carnal de García Cabeza de Vaca, la Suprema Corte de Justicia, otra vez con proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, le dio la razón a la legislatura panista, argumentando que cualquier cosa que fortalezca la autonomía, la independencia y la imparcialidad de la Fiscalía General frente al Poder Ejecutivo debe sostenerse. Segundo caso, Cuernavaca, capital de Morelos. Todos hemos oído del caso de Uriel Carmona Gándara, el potentísimo fiscal general de Morelos. Ya he platicado de su caso aquí.
Hoy solo quiero comentar que cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México judicializó sus varias acusaciones contra Carmona por haber entorpecido la administración de justicia en el caso Ariadna, la legislatura de Morelos presentó una controversia constitucional alegando que se estaba violando la soberanía del Estado. Bueno, aunque la Suprema Corte, con proyecto del ministro Saldívar Lelo Belarrea, nombrado a propuesta de Calderón y quien acaba de renunciar para incorporarse a la campaña presidencial de Morena, aunque la Corte desechó la demanda del Congreso morelense, sin embargo, le dio la razón a la legislatura dominada por los panistas, porque, aseguró el texto del proyecto, contra lo que decía la Constitución de Morelos expresamente, el fiscal general de Morelos tiene fuero para delitos de orden común. Eso dijo Saldívar, ahí está en su resolución. Cosa importante, el criterio de la Corte, en voz de Saldívar, en materia de fuero estadual fue seguido después por jueces de amparo que fueron liberando a Carmona de la prisión preventiva, pese a que no era necesario ese argumento. Carmona todavía está sujeto a los procesos penales en libertad porque en ninguno de ellos se detuvo el procedimiento por la cuestión del fuero. Entonces, uno se queda preguntando, ¿para qué insistir en un criterio innecesario sobre si hay o no hay fuero del Estado? Solo veo una razón: darle por su lado al alegato soberanista de la legislatura de Morelos, la cual, por cierto, lleva 5 años resistiéndose al intento del pésimo gobernador Cuauhtémoc Blanco para sustituir a un fiscal general corrupto y heredado. Pero lo que me importa subrayar a ustedes es que, igual que antes había hecho González Alcántara Carrancá en Tamaulipas, Saldívar fortaleció a la legislatura contra gobernador. Tercer caso: Monterrey, capital de Nuevo León. ¿Qué pasó ahí a los márgenes del Cerro de la Silla? Lo hemos abordado en varias mesas de los abogados en el noticiero matutino de Momento. Como ustedes saben, el gobernador neoleonés electo en 2021, Samuel García, desea ser candidato presidencial por su partido Movimiento Ciudadano, el MC. Para ello, la Constitución Federal dice que se tiene que separar de la gobernatura 6 meses antes del día de la elección, es decir, a más tardar el 2 de diciembre de 2023, dentro de unos cuantos días. El gobernador pidió una licencia de 6 meses. Problema: la Constitución de Nuevo León dice que si la ausencia del gobernador dura más de 30 días, el Congreso del Estado es quien debe nombrar a la persona que sustituya al Ejecutivo ausente. Esta decisión se toma con mayoría calificada y MC no tiene esa mayoría en la legislatura. Sí la tienen sus enemigos jurados, el PAN y el PRI. Panistas y priistas nombraron, obvio, a un panista como sustituto, pero al parecer cometieron el error de poner en ese puesto al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia sin que éste hubiese pedido licencia previa. El gobernador García de inmediato señaló esa inconstitucionalidad y él sacó un decreto nombrando él mismo a su sustituto. Y le anunció a todo el mundo que era su secretario de gobierno el que iba a ser gobernador durante su ausencia de 6 meses. Bueno, tanto el Congreso como el gobernador interpusieron controversias constitucionales ante la Corte. La legislatura se quejó del nombramiento ilegal a favor del secretario de gobierno y el gobernador se quejó del nombramiento ilegal a favor del presidente del Tribunal Superior y, lo más importante, le pidió a la Corte que le prohíba al Congreso hacer otro nombramiento. La Corte, con proyecto del ministro Lainez Potisek, nombrado a propuesta de Peña Nieto, y procurador fiscal de Calderón, le concedió la suspensión a los 2 poderes. Por eso la Jornada de la Ciudad de México cabeció la nota del día así: la Suprema Corte deja sin gobernador interino a Nuevo León. Pero la Corte no le dio la razón al gobernador en todo lo que éste pedía. Le aclaró que el Congreso de Nuevo León puede nombrar libremente a cualquier persona para ocupar la gobernatura durante los 6 meses que va a estar ausente Samuel García. Y no creo que vaya a nombrar a nadie del MC. Otra vez, el ministro ponente del caso, la Suprema Corte, apoyándole en su decisión, fortaleció a la legislatura en contra del Poder Ejecutivo. Avancemos a una conclusión.
Es una buena noticia que la Corte prefiera a las legislaturas sobre las gobernaturas. ¿Por qué? Porque el poder legislativo es democráticamente más representativo. Hasta ahí vamos bien. Pero también hay otro problema. Es pésimo que la Corte no analice con más detalle el contexto específico de cada caso. En Tamaulipas fortaleció a un gobernador represor y corrupto, García Cabeza de Vaca, y al fiscal general que le heredó al siguiente gobernador. En Morelos protegió de facto a un fiscal general notoriamente abusivo y potencialmente corrupto, y apoya a una legislatura que vende sus nombramientos al mejor postor. Por cierto, la mujer de Uriel Carmona en este momento es candidata a magistrada del Tribunal Superior de Justicia, que es un puesto que tiene que darle la legislatura. En Nuevo León, la Corte sostiene a una legislatura que lleva un año amenazando con destituir al gobernador y a su secretario de gobierno vía juicio político, el impeachment. Y aparte, la mayoría parlamentaria del PRI y el PAN pretende nombrar fiscal general del Estado al candidato priista perdedor de la gobernatura en la elección de 2021. ¿Qué pasó entonces con el criterio del ministro González Alcántara Carrancá en Tamaulipas de que hay que fortalecer la independencia e imparcialidad de los fiscales? ¿Van a dejar que haya un fiscal completamente partidista en Nuevo León? La Corte juega a la política. ¡Horror! Muchas y muchos comentócratas se quejan muy amargados de esto. Yo no, yo lo aplaudo. Pero creo que ministras y ministros deberían analizar con un poco más de detalle el contexto de los casos que les llegan y reflexionar en las consecuencias de sus decisiones. No venga siendo que por falta de previsión terminen incubando 32 huevos de serpiente en nuestra muy liberal y un poco alucinante Confederación Mexicana. Muchas gracias.